Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar, no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo. Esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Me cobijó el dolor, con hambre en los huesos, sin miedo al sol. Nadie miró cuando pedí amor, solo el desprecio fue mi rincón. Gritos y piedras eran mi voz, me arrancaron el cielo sin razón. Pero ese día bajo el albor, tus ojos fueron mi salvación. Vínculos que sin razón, brotan del alma, no del perdón. Tus manos sellaron mi corazón y ahora no hay sombra que apague el sol. Vínculos más fuertes que el dolor, como promesas sin condición. No sé si el mundo nos va a entender, pero a tu lado puedo renacer. El aire de Konoha estaba cargado con un aroma fresco a tierra húmeda después de la ligera llovizna de la madrugada. El sol, todavía joven, se filtraba a través de las nubes en pinceladas doradas que iluminaban los tejados y calles de la aldea. Habían pasado ya 2 días completos desde que la segunda prueba de los exámenes Chunin había concluido, y la calma aparente contrastaba con la tensión que pesaba sobre quienes habían sobrevivido al bosque de la muerte. El primer día después de la prueba, Narumi y Goku prácticamente no cruzaron palabra. No era porque no quisieran hablar, sino porque sus cuerpos y mentes parecían exigir un descanso absoluto. Apenas intercambiaron un par de frases por la mañana, lo justo para decidir que ese día lo dedicarían solo a dormir, comer algo sencillo y dejar que las horas pasaran. El cansancio se notaba en cada movimiento, en la forma en que sus párpados parecían más pesados de lo normal, en cómo los músculos tardaban en responder. Era un silencio cómodo, casi necesario, donde la simple presencia del otro era suficiente para sentirse acompañados. El segundo día, sin embargo, la quietud se rompió. Goku se levantó temprano, mucho antes de que el sol estuviera alto. Había dormido lo suficiente y, con la mente más clara, sintió que no podían dejar todo en manos del azar para la siguiente fase del examen. Con pasos decididos, salió de su casa, ajustándose la cinta de la frente, y comenzó a buscar a Kakashi. Recorrió gran parte de la aldea, pasando por calles estrechas donde algunos comerciantes apenas abrían sus puestos, y por plazas donde niños corrían y jugaban sin saber nada de las preocupaciones de los adultos o de los peligros que acechaban más allá de los muros de Konoha. Preguntó a un par de conocidos si habían visto al Chunin, pero nadie le dio una respuesta concreta. Finalmente, pensó en un lugar obvio, el campo de entrenamiento número 7. Caminó hasta allí, y al llegar, lo vio. Kakashi estaba de pie, con su eterna postura relajada, un libro naranja en la mano y la mirada aparentemente distraída en las páginas. A unos metros, Sasuke entrenaba con una concentración casi obsesiva, repitiendo movimientos rápidos y precisos. Kakashi-sensei. La voz de Goku rompió la calma del lugar, resonando con fuerza. Kakashi levantó la vista lentamente, como si le costara despegarse de su lectura. Giró la cabeza hacia Goku y levantó una mano en un saludo breve. «Oh, Goku, qué sorpresa verte por aquí. ¿Qué sucede?» Goku se acercó, sin dejar de mirar de reojo a Sasuke. «Quiero saber cómo será nuestro entrenamiento para la tercera prueba». Kakashi cerró el libro parcialmente, sin llegar a guardarlo. «De hecho, no los entrenaré». El ceño de Goku se frunció de inmediato, y su tono se endureció. «Entonces, ¿quién lo hará?» «Descuida», respondió Kakashi con calma, «ya le pedí a un amigo que los entrene». Goku apretó los puños dentro de sus bolsillos. «¿Y por qué no puede entrenarnos usted?»
La respuesta llegó con la misma naturalidad que un comentario cualquiera. Estoy entrenando a Sasuke. Él se enfrentará a Gaara y necesitará toda mi atención. Las palabras se clavaron como una aguja en la paciencia de Goku. Su expresión se volvió más fría, su mandíbula se tensó. Kakashi-sensei. Sasuke no es el único miembro del equipo 7. Sé que usted ve algo de sí mismo en él, pero esto ya es favoritismo descarado. Sus ojos brillaron con determinación. Pero no se preocupe. Narumi y yo llegaremos a la final sin su ayuda. Que tenga una buena tarde. Giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Kakashi con una extraña mezcla de sorpresa y reflexión. El Jnin observó su espalda alejarse, pensando que quizá estaba cometiendo un error, pero no dijo nada. Goku caminó por las calles, sin rumbo fijo. La aldea parecía ajena a sus pensamientos. Comerciantes regateando, aldeanos riendo, niños corriendo de un lado a otro. Y sin embargo, él solo pensaba en una cosa: ¿quién lo entrenaría? Ningún nombre le parecía la opción correcta. Finalmente, suspiró y decidió volver a casa. Quería hablar con Narumi sobre la conversación con Kakashi, pero al llegar, no la encontró. Lo primero que pensó fue que tal vez ella también había ido a buscarlo. No le dio demasiada importancia al principio. Fue al patio trasero, tomó su be y comenzó a entrenar. Golpes precisos, esquivas rápidas, respiraciones controladas, perdió la noción del tiempo. El sol ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando decidió detenerse. Se secó el sudor, entró a la casa y se dejó caer en el sillón con un libro. Sin embargo, sus ojos apenas recorrían las líneas, su mente estaba pendiente de un solo pensamiento: Narumi aún no había regresado. Si en 2 horas no llegaba, saldría a buscarla. No tuvo que esperar tanto. El sonido de la puerta abriéndose hizo que dejara el libro a un lado. Escuchó pasos, y al girar, la vio. El alivio fue inmediato, pero duró poco. Su ropa estaba maltratada, con marcas y polvo, su cabello, desordenado y con mechones pegados por el sudor, y su rostro mostraba un leve cansancio mezclado con suciedad. «Hola, Goku», saludó con una sonrisa cansada. Él se incorporó un poco, examinándola con detalle. «Narumi, ¿qué pasó?». Ella parpadeó, como si necesitara un segundo para organizar sus ideas. «Fui a buscar a Kakashi para que nos entrenara, pero me dijo que no. Dijo que tenía que concentrarse en Sasuke. El sujeto que eligió para ayudarme fue un fiasco». Hizo una mueca. «Pero conocí a alguien en las aguas termales». Goku arqueó una ceja. «¿Quién?». «Un viejo de cabello largo y un pervertido. Lo pillé espiando a las chicas, así que le di un golpe en la cabeza». Su tono fue plano, como si fuera lo más normal del mundo. Goku llevó una mano a la frente, intentando no reír. «Discutimos un poco», continuó ella, y él se molestó porque no lo reconocí. Luego hizo una presentación exagerada, con poses incluidas, diciendo que era Jiraiya, uno de los legendarios Sannin. Aunque para mí, sigue siendo un viejo verde. Goku sonrió de lado. ¿Y qué quería? Me preguntó qué hacía allí, y le expliqué que necesitaba entrenamiento. Por alguna razón, le llamé la atención, y aceptó ayudarme. Incluso está enseñándome a controlar mejor mi chakra. Hizo una pausa, y su voz bajó. Pero, durante el entrenamiento, me dijo algo. El cambio en su rostro fue evidente. Sus ojos evitaron los de él, sus manos se cerraron en puños sobre el pantalón, y su respiración se volvió más lenta. «Narumi, ¿qué pasa?», preguntó Goku con tono suave, pero serio. Ella inspiró hondo. «Hoy, me enteré de que soy el recipiente del Kibi, el zorro de las 9 colas». El silencio que siguió fue denso. Goku la observó en silencio, notando cómo apretaba los labios y cómo su voz se quebraba un poco al hablar. «Ahora entiendo por qué me trataban así de niña», continuó. «Y entiendo si ya no quieres estar conmigo». No la dejó terminar. Se acercó y la abrazó con fuerza, envolviéndola por completo. Ella se quedó inmóvil unos segundos, sorprendida. «Narumi, yo ya lo sabía desde hace tiempo», dijo él, con voz calmada. «El tercer Hokage me lo dijo, pero me pidió que lo guardara como secreto de alto rango». Ella lo miró, con lágrimas formándose en sus ojos.
No me importa lo que lleves dentro. Incluso si algún día tú misma crees que eres un monstruo, yo siempre te veré como Narumi Uzumaki, la futura Hokage. Sus lágrimas cayeron, y Goku, sin soltarla, llevó una mano a su cabello, acariciando los mechones rubios con delicadeza. Así que deja de pensar que no quiero estar contigo. Eres como un sol, y no pienso dejar de estar en tu vida. Narumi asintió contra su pecho, con un murmullo apenas audible. Gracias, Goku. La mañana en Konoha se desplegaba lenta, como un pergamino que se abre con cuidado para revelar un paisaje familiar. Las primeras ráfagas de luz se filtraban entre las copas de los árboles, proyectando manchas doradas sobre los tejados de tejas rojas y las calles empedradas. Un aire fresco, con un leve aroma a madera húmeda, entraba por las rendijas de la ventana del cuarto de Goku, acariciando suavemente las cortinas que se movían como si susurraran un saludo al nuevo día. En el patio trasero, la tierra compacta estaba marcada por huellas de entrenamiento constante, zonas donde el suelo estaba más desgastado, algunas piedras pequeñas apartadas por el paso repetido de pies rápidos y unas cuantas marcas profundas de golpes bien dirigidos. Allí, Goku se encontraba ejecutando una serie de movimientos precisos, alternando entre golpes rectos, barridos laterales y cambios rápidos de posición. Cada ataque era un estallido controlado de energía, su respiración acompasada al ritmo de sus movimientos. Inhalaba con fuerza al retroceder, exhalaba en un soplo firme y cortante al lanzar el siguiente golpe. El sudor perlaba su frente, deslizándose por sus sienes y cayendo en finas gotas que se mezclaban con el polvo del suelo. La musculatura de sus brazos y hombros se tensaba y relajaba en un ciclo constante, como un resorte perfectamente calibrado. Estaba completamente sumergido en el flujo del entrenamiento cuando un sonido familiar lo sacó de su concentración, la aguda alarma que había dejado preparada en la mesa de la sala. Se detuvo a mitad de un desplazamiento, giró la cabeza con cierta molestia y dejó escapar un largo suspiro. Caminó de vuelta al interior de la casa, apagó la alarma con un toque rápido y tomó un trozo de tela áspera colgado de una cuerda cercana para secarse el sudor. El paño, frío al tacto, le provocó un breve escalofrío al entrar en contacto con la piel caliente de su rostro y cuello. La casa estaba inusualmente silenciosa. No había rastros de los pasos apresurados de Narumi, ni del eco de su voz alegre o de sus pequeños regaños matutinos. Todo parecía vacío. Aquella ausencia era un recordatorio constante de que ella no estaba ahí, sino lejos, entrenando bajo la estricta supervisión de Jiraiya. Recordó con claridad la noche antes de su partida. Narumi había aparecido en su habitación con una expresión que rara vez mostraba, un leve nerviosismo acompañado de cierta timidez. Goku, había dicho en voz baja, ¿puedo dormir contigo esta noche? Él levantó una ceja, confundido. ¿Dormir juntos? Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su chaqueta. Es solo que tengo un poco de miedo. Jiraiya quiere que empiece a entrenar para usar el chakra del Kibi, y no sé si podré controlarlo bien. Goku no necesitó escuchar más. Aceptó sin preguntas. Esa noche, sintió de nuevo algo que creía perdido, la calidez de compartir un espacio cercano, un recuerdo que le llevó a cuando dormía junto a su hermana en su infancia. Pero ahora, con Narumi lejos, debía decidir qué hacer con el mes que tenía por delante. El entrenamiento era la respuesta obvia, y además, aún había algo pendiente, su katana. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por 3 golpes secos en la puerta principal. El sonido resonó por toda la sala, firme y seguro. Goku dejó la tela sobre la mesa, caminó hasta la entrada y abrió la puerta. Frente a él se encontraba un hombre de estatura media, vestido con ropas oscuras y un sombrero ancho que proyectaba sombras sobre su rostro. Una máscara cubría sus facciones, y de su cinturón colgaban herramientas de herrero, martillos pequeños, limas y un par de pinzas de forja. ¿Eres Son Goku?, preguntó el hombre, su voz grave y profunda, ligeramente amortiguada por la máscara. Sí, soy yo, respondió Goku con cautela. El visitante asintió. Mi nombre es Jotaro. Soy el forjador de tu katana. Los ojos de Goku se abrieron un poco más, brillando con sorpresa. ¿En serio? Por favor, pase. Ambos entraron en la casa. Jotaro llevaba una caja larga de madera oscura, que colocó con cuidado sobre la mesa del comedor. Sus manos enguantadas trabajaron con precisión al abrirla, y al retirar la tapa, el interior quedó a la vista. Goku contuvo el aliento. La katana descansaba sobre un paño negro,
perfectamente pulida. El brillo del acero atrapaba la luz que entraba por la ventana, proyectando destellos que se movían como lenguas de fuego. Con reverencia, Goku tomó la espada con ambas manos. En cuanto su piel rozó la empuñadura, la hoja comenzó a oscurecerse, cambiando de un plateado puro a un negro profundo. Desde la base, patrones de fuego se extendieron lentamente hacia arriba, en un naranja vivo que se transformaba en rojo intenso en los bordes, como si la hoja estuviera ardiendo desde dentro. Jotaro lo observó con fascinación. Negro y fuego. Nunca había visto una combinación así. Es como si la espada hubiera estado esperando solo por ti. Goku no apartaba la vista de la hoja. El equilibrio, el peso, la textura del tsuka, empuñadura, todo era perfecto para su mano. Es increíble. Jotaro sonrió bajo la máscara y comenzó a contar la historia de su creación. Habló de semanas de búsqueda para conseguir un mineral raro que diera a la hoja la resistencia y flexibilidad necesarias. Explicó que la forja se había hecho en un fuego especial, alimentado con aceites y polvos minerales únicos, y que en el núcleo de la espada había grabado runas invisibles que resonaban con el chakra del portador. Antes de despedirse, sacó un libro grueso, encuadernado en cuero curtido, con el símbolo de una llama cosido a mano en el centro y, debajo, el nombre Son Goku bordado con hilo dorado. Este libro es único. Contiene desde lo más básico hasta la 9ª postura de la respiración de la llama. Si lo estudias bien, tu dominio de la espada se multiplicará. Goku lo recibió como si se tratara de un tesoro. Gracias, Jotaro. Lo aprecio más de lo que imaginas. Jotaro asintió, y tras un último vistazo orgulloso a la katana, se marchó. Tomó asiento, abrió el libro y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de postura, equilibrio, agarre y desplazamiento. Luego, la sección más extensa, la respiración de la llama. Describía cómo sincronizar el flujo de chakra con la respiración, visualizar un fuego interior que alimentara cada músculo y cada movimiento. Las 9 posturas tenían nombres, funciones y técnicas precisas. Cerró el libro un momento, respiró hondo y se puso de pie. Tomó la katana y salió al patio. El viento agitaba suavemente sus ropas y el sol ya estaba alto, iluminando los patrones ardientes de la hoja. Ese mes sería suyo. Y su entrenamiento comenzaba ahora. El amanecer empezó a convertirse en una rutina marcada por el metal. Cada mañana, antes de que el resto de la aldea despertara del todo, Goku ya estaba en el patio trasero con la katana apoyada en ambas manos, sintiendo el frío de la tsuka como un punto de anclaje. El peso de la hoja y su equilibrio le hablaban con honestidad. No era una extensión mágica, sino una herramienta que pedía exactitud, respiración y paciencia. Cortes fluidos, cortes cortos, tajo de muñeca, arco amplio, deslizamiento del filo, repetición hasta que la muñeca y el antebrazo memorizaran la forma que su cerebro aún no alcanzaba a comprender del todo. Con cada subida y bajada, el sonido del viento cambiaba. La katana partía el aire con un siseo que Goku llegó a medir como un metrónomo invisible. Pero había un problema, su respiración se desincronizaba con la hoja. En golpes largos perdía potencia, en ráfagas rápidas, el aire le faltaba. Entendió entonces que no bastaba con entrenar la mano, que la espada pedía un motor más grande, los pulmones, el diafragma, el control íntimo del cuerpo. Decidió atacar ese problema con paciencia militar. Lo primero fue el agua. Se sumergía en un estanque poco profundo y practicaba meditación bajo la superficie, sentado en el suelo con la espalda recta, contando hasta donde sus pulmones lo permitían, hasta que el ardor le pedía salir. No se trataba solo de aguantar, se trataba de aprender a modular la calma interna cuando todo el cuerpo pedía oxígeno. Bajo el agua, el silencio se volvía opresivo y perfecto, y Goku aprendía a oír sus latidos, a medir el tiempo entre cada inhalación como si fueran pasos de una coreografía antigua. Salía con el pecho ardiendo y los oídos zumbando, pero con una pequeña victoria en la garganta. Controlar el pánico era la mitad de la técnica. Los días siguientes se convirtieron en un collage de ejercicios extremos. Corridas con sacos de arena atados al torso y a los tobillos, sprints en cuestas, escaleras subidas y bajadas con la katana en la espalda, flexiones, estocadas, entrenamiento de fuerza pura que dejó en sus manos ampollas nuevas y en sus piernas un dolor que recordaba a la madera vieja. Entrenó la respiración con ejercicios de prana, inhalaciones largas, exhalaciones sostenidas, pausas que comprimían el soplo como un arco antes del disparo. La clave,
dijo el libro que Jotaro le había dado, estaba en un patrón preciso: inhalar relajando el abdomen, subir el aire hasta las clavículas en una fase controlada, sostener el chakra alineado con la respiración, y al soltar, conectar el soplo con el corte. Cada célula debía participar, no bastaba el torso o los pulmones, todo el tren muscular tenía que trabajar en armonía. En una de las secciones del libro aparecía la descripción de la respiración de concentración total, con advertencias marcadas en tinta gruesa. La primera prueba era insólita: partir una calabaza de madera con un solo soplo. Goku rió cuando lo leyó, incrédulo, y se preparó para hacerlo literal. La primera vez que intentó romperla, la presión en los oídos y la cabeza le recordaron por qué el libro había puesto avisos. La sensación fue como si 1000 pequeñas agujas le apretaran la caja torácica, la exhalación se quedó corta y apenas hizo vibrar la calabaza. No se rindió. Trabajó semanas en microajustes, como tensar las costillas, como retraer el diafragma en el instante exacto, como direccionar la fuerza en un punto concreto. Con cada intento la respiración ganó forma, la exhalación dejó de ser un simple impulso y se volvió punzante, preciso. Al romper la calabaza por fin, no fue un estruendo épico, fue un crujido seco y puntual que le costó 3 intentos más repetir. Pero el triunfo fue real. La sensación de controlar la presión interna cambió la relación de Goku con su propio cuerpo. Paralelamente a ese trabajo con la respiración, Goku practicaba el traslado de chakra hacia la hoja. El libro hablaba de una conexión íntima entre espada y portador, visualizar el flujo de chakra como una corriente que se desliza por la empuñadura hasta la punta. Al principio todo era imaginación, luego empezó a notar sensaciones sutiles, como pequeñas vibraciones en la palma cuando guiaba la corriente. No vio llamas brotar de la hoja, ni transformaciones llamativas, lo que cambió fue la sensación. Los cortes se sintieron más ligeros, la hoja parecía obedecer mejor a su muñeca, los movimientos que antes requerían esfuerzo ahora fluían con una economía nueva. No era magia, era economía energética. Cada respiración guiaba la espada de forma más eficiente. Las noches eran reposo meditado. Comía lo justo, cuidando carbohidratos para la energía y proteínas para reparar tejido. Dormía, a menudo, con la katana envuelta junto a su futón, y soñaba con cortes y olas, con el rostro de quienes perdió en la misión del país de las olas. La culpa y la determinación se mezclaban en su pecho. Cada avance en la hoja era una promesa muda para honrar a los nombres que ya no podían prepararse. En el silencio nocturno, la mente volvía al puente, a Zabuza, a Aku. Esos recuerdos eran combustible y hielo, dolor que quemaba, lección que endurecía. Al otro lado de la ciudad, en un claro apartado donde el vapor de unas aguas termales se mezclaba con la bruma del bosque, Narumi trabajaba en su propio infierno de mejora. Jiraiya, con su sonrisa pícaramente gruesa y las correcciones mordaces que siempre venían con una broma de mal gusto, había trazado un plan que combinaba el estilo de taijutsu de los sapos con ejercicios para domar el latido del kibi. La presencia del chakra del zorro no era sutil. Alrededor de Narumi se respiraba calor y filo, su propia aura vibraba con una mezcla de ternura y furia, como un animal domesticado que no confiara del todo en su dueño. Jiraiya no suavizaba nada. Con 2 clones de Narumi delante de él, lanzaba órdenes largas y directas, obligando a la rubia a corregir postura, giro de cadera, coordinación de piernas y centro de gravedad. Las réplicas, programadas para castigar cualquier descuido, la sometían a una lluvia de golpes precisos que la hacían rodar por la tierra. Opinaba con la misma ligereza con que besaba una mejilla, pero cada corrección escondía una enseñanza dura: no dejes que el kibi te empuje. Usa su calor, no que te queme. Respira con él, no contra él. Narumi aprendía a modular la presencia de su chakra como quien aprende a tamizar fuego, mantener llamas sin incendio. Las sesiones con Jiraiya también incluían ejercicios de mentalidad. La perenne broma de su mentor sobre ser un legendario y sus comentarios lascivos no eran la única cara. Cuando se cerraba la puerta del entrenamiento y quedaban solo ellos, Jiraiya se volvía sorprendentemente serio. Sus lecciones incluían visualizaciones, imaginar a alguien a salvo como ancla, canalizar el afecto por una persona valiosa para contener la agresión descontrolada del zorro, convertir el impulso destructor en un propósito. Narumi se sorprendía de lo mucho que aquello calaba. Hablar de Goku, de su promesa de protegerla, suavizaba el borde afilado del kibi y le daba un punto de apoyo para dirigir su energía. El entrenamiento físico de Narumi era igualmente salvaje: horas de taijutsu con sprints entre árboles, saltos sobre troncos, entrenamiento de equilibrio sobre piedras cubiertas de musgo, se enseñaba a caer y levantarse sin perder centro.
Sus manos se llenaron de callos por los agarres, sus tobillos se inflamaron por saltos repetidos, pero su aguante mental creció de la mano del agotamiento físico. Jiraiya, a su manera, la empujaba a límites que ella creía no tener, la humillaba y la halagaba en la misma frase. Le enseñaba a usar el chakra en pequeñas cantidades para potenciar un golpe, cómo repartir la energía para no dejar huecos y cómo besar el suelo con la planta del pie para que cada desplazamiento fuera un acto de control. Hubo días en que el progreso fue visible, como en la primera vez que Narumi logró mantener la calma cuando su chakra rojizo chisporroteaba con ganas de estallar. Cerró los ojos y sintió la oleada interna como un viento furioso, respiró 3 veces, imaginó la imagen de Goku sonriendo, y el viento se transformó en un soplo contenido. Abrió los ojos y, por primera vez, distinguió el pulso del ki sin que lo dominara. Esa noche vomitó el cansancio y, después, lloró sin ruido. Era una mezcla de alivio y reconocimiento de la carga que llevaba. Los entrenamientos de ambos fueron, por momentos, sincronizados en su espíritu aunque separados por kilómetros. Goku pensaba en Narumi al mediodía, notando inconscientemente su respiración al ejecutar una postura. Narumi, en la quietud de la noche, visualizaba cortes que Goku había hecho y sentía un orgullo que nublaba su cansancio. Había un hilo entre los progresos, la promesa que se habían hecho, proteger a quienes importan, los empujaba más allá de lo razonable. Las semanas avanzaron y las mejoras se hicieron tangibles, aunque nunca completas. Goku aprendió a encajar el flujo de chakra en la empuñadura, a que la katana respondiera en fracciones de segundo y no en un gesto tosco. Su respiración ganó el matiz que necesitaba, controlada, con picos de potencia al lanzar un corte decisivo. Las ampollas se curaron y en su lugar quedaron cicatrices pequeñas, medallas de trabajo. Narumi, por su parte, consiguió sostener el ki durante 30 segundos en calma absoluta, suficiente para realizar una secuencia de movimientos sin perder la estabilidad emocional. Jiraiya la observó con una mezcla de orgullo y esa sonrisa bobalicona que solo veía el que la había visto nacer en fuego. No todo fue progresión lineal. Hubo retrocesos. Una noche Goku forzó demasiado la respiración y despertó con vértigos. Otra, Narumi tuvo un episodio donde las reacciones del ki se volvieron impredecibles y rompieron un estante del dojo. Ambos aprendieron a escuchar a sus cuerpos y a no confundir voluntad con terquedad. Aprendieron, sobre todo, que la técnica exige respeto. Y entre sesiones, entre sudor y lectura, hubo pequeñas victorias cotidianas que alimentaron la moral. Goku logró, ante la mirada desnuda del amanecer, encadenar 3 cortes seguidos con una sola exhalación controlada. Sintió que la espada y su respiración por fin coincidían en ritmo. Narumi, por su parte, derribó a 2 clones que simulaban la agresividad de Neji con un movimiento de cadera afinado, sin dejar que el ki le dictara el tempo del ataque. Fueron pequeñas cosas, pero valiosas, señales de que años de entrenamiento, y las pérdidas del pasado, estaban transformándose en algo útil. Los cuerpos terminaron marcados por el esfuerzo, brazos más definidos, espalda más ancha, piernas curtidas. El espíritu se templó de otra manera, más tranquilo, más incisivo. El propósito no perdió su filo, al contrario, se pulió. Goku y Narumi, en caminos separados, aprendieron algo que los maestros antiguos sabían: la fuerza sin control es una tormenta, la técnica sin corazón es un truco, solo cuando ambos se juntan nace la certeza de poder proteger. Al caer la tarde en el último día del mes, cuando el libro de la respiración de la llama descansó abierto sobre la mesa y la katana quedó envuelta junto al futón, Goku subió al tejado de su casa. Miró la aldea a sus pies, la luna asomando con un brillo pálido y claro, y pensó en lo que quedaba: exámenes, combates, rostros que necesitaban defensa. Bajó, tomó la katana en custodia otra vez, y con un tono que mezclaba cansancio y determinación murmuró: lo seguiremos intentando. Hasta que funcione. En el corazón del pueblo, a kilómetros de distancia, Narumi se hallaba en silencio bajo la supervisión de Jiraiya, apretando los puños, oliendo la promesa de su propio fuego. Ambos, separados, hicieron el mismo juramento que no necesitaron decir en voz alta. La lluvia caía con fuerza sobre Konoha, cubriendo las calles con un manto de agua y sumiendo el pueblo en un murmullo constante. Las nubes grises, densas como hierro fundido, colgaban bajas, y los rayos ocasionales iluminaban por un instante los tejados oscuros. Las personas, refugiadas en sus casas, miraban por las ventanas empañadas mientras el viento arrastraba hojas y ramas por los caminos. Sin embargo, en medio de aquel clima frío y opresivo,
Había un lugar donde el sonido de la lluvia se mezclaba con algo más intenso, la respiración agitada de Goku. En el patio trasero de su casa, el joven permanecía con la parte superior del torso descubierta, empapado hasta los huesos, con gotas de agua resbalando por las cicatrices recientes y las quemaduras en su piel. El vapor que escapaba de su boca en cada exhalación se mezclaba con el frío ambiente, mientras sus manos temblaban no por el frío, sino por el agotamiento acumulado tras horas de entrenamiento. A pesar de la fatiga evidente, el agarre sobre la empuñadura de su katana era firme, casi obstinado. Goku inspiró profundamente, llenando sus pulmones hasta el límite, y murmuró con voz baja pero decidida: respiración de la flama, primera postura. Su cuerpo se impulsó hacia adelante con una velocidad que rompió el aire, dejando un rastro de agua desplazada por la fuerza de sus pasos. En un parpadeo, la hoja describió un arco brillante y cálido en medio del aguacero, golpeando una enorme roca situada a unos 10 metros. La técnica Mar de Fuego se manifestó en un tajo perfecto que cortó la piedra de lado a lado, dejando un borde liso y humeante incluso bajo la lluvia que intentaba apagar las brasas ilusorias que parecían seguir la trayectoria de la katana. Apenas tocó el suelo, giró sobre sus talones, su respiración sincronizada con el latido de su corazón. Con una firmeza renovada, plantó ambos pies en el barro y elevó de nuevo la espada. Respiración de la flama, segunda postura. Las llamas imaginarias volvieron a envolver la hoja, y Goku ascendió en un corte vertical que fue desde el suelo hasta por encima de su cabeza. Cielos en llamas ascendentes. El filo chocó contra la roca restante, y bajo el estruendo de la tormenta, el bloque se desmoronó en fragmentos que rodaron pesadamente por el suelo empapado. Las brasas ficticias ascendieron un instante antes de apagarse con el golpe constante de la lluvia. Su respiración estaba agitada, pero sus ojos brillaban con determinación. Guardó la katana lentamente, el SHHK metálico de la hoja entrando en la funda contrastando con el rugido distante del trueno. Entonces, alzó la vista hacia el cielo cubierto y cerró los ojos, dejando que las gotas de agua golpearan su rostro, resbalando por sus mejillas y descendiendo por su cuello. Sintió, en ese momento, que aquel mes de entrenamiento casi había llegado a su fin. Ya habían pasado 3 semanas desde que había recibido su katana. Las primeras 2 fueron un infierno de adaptación, cortes torpes, respiraciones fallidas, posturas rígidas. Pero en los últimos días había logrado mantener, casi durante todo el día, la técnica de respiración de concentración total, aunque aún no la dominaba por completo. De las 9 posturas de la flama, solo había aprendido 3, pero cada una la había grabado en su cuerpo como si fueran parte de su propio reflejo. No era mucho, pero considerando el tiempo, era un avance que lo llenaba de cierto orgullo. Abrió los ojos y miró el estado de su patio. El lugar, que antes estaba cubierto por pasto verde y bien cuidado, ahora parecía un campo de batalla. Zonas completamente quemadas, tierra removida, charcos de barro mezclados con ceniza, e incluso marcas profundas de cortes en el suelo. Sonrió con un dejo de melancolía. Después de los exámenes Chunin tendría que dedicarle tiempo a reparar todo aquello. Sus manos, al mirarlas, parecían las de un herrero o un soldado veterano, piel agrietada, nudillos endurecidos, pequeños cortes recientes, y la constante sensación de calor por el roce del entrenamiento. Sin embargo, cada marca le recordaba que no había desperdiciado ni un solo día. Entró en la casa, dejando atrás las huellas húmedas en el suelo de madera, y se quitó los zapatos en la entrada. Subió las escaleras directo al baño, donde el vapor empezó a llenar el espacio tan pronto como abrió la ducha. El agua caliente, golpeando su espalda y hombros adoloridos, le hizo soltar un suspiro profundo, relajando músculos que llevaban horas tensos. Cerró los ojos y, con el sonido de la lluvia exterior y el agua cayendo sobre él, comenzó a repasar mentalmente todo lo que había ocurrido en esas casi 4 semanas. Narumi, casi no la había visto. Con suerte coincidían por las mañanas, y aunque eran encuentros breves, bastaba para que él notara su progreso en la mirada determinada que ella cargaba. Aquello le alegraba, pues sabía que se estaba tomando en serio su entrenamiento con Jiraiya. Sobre Sasuke, lo único que había escuchado era que Kakashi lo había llevado a entrenar fuera de la aldea. No le sorprendía, el favoritismo del sensei era evidente, pero ya no le importaba. Sacudió esos pensamientos y decidió enfocarse en sí mismo. Tenía un objetivo claro: en 2 días se enfrentaría a Kankuro. No estaba seguro de si necesitaría usar alguna de sus posturas de la flama contra él, quizás no. Prefería guardarlas para un oponente más fuerte,
pero sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. Apagó la ducha, se secó con calma y se vistió con ropa ligera. Mientras se recostaba en su futón, pensó en el día siguiente. Tendría que ir a la sastrería a recoger el nuevo traje que había mandado confeccionar para las finales. Cerró los ojos y, con el sonido de la lluvia como arrullo, dejó que el sueño lo envolviera, preparándose para los 2 días más importantes antes de que todo comenzara. Las pruebas finales de los exámenes Chunin habían llegado, y la aldea oculta entre las hojas parecía estar sumida en una mezcla vibrante de tensión y festividad. Las calles estaban repletas de civiles que habían acudido desde distintos rincones, comerciantes que ofrecían comida y bebidas alrededor de la arena, y shinobis de distintas aldeas que se habían congregado para observar los combates. Entre el público podían distinguirse figuras de gran importancia, jefes de clanes, líderes de escuadrones, Jonin experimentados y hasta jóvenes Jnin que miraban con admiración lo que algún día podría ser su propio destino. En lo más alto de la arena, sentado con dignidad en el balcón principal, se encontraba el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, acompañado del supuesto Kazekage y sus guardias personales. La solemnidad de su presencia imponía silencio entre los más cercanos, aunque sus rostros mostraban la expectación que todos compartían. La arena, bañada por la luz del sol del mediodía, parecía brillar con una fuerza especial, como si el mismo cielo quisiera ser testigo de lo que iba a ocurrir. El juez de la jornada sería Genma Shiranui, quien ya estaba en el centro del campo, preparado para dar inicio a los combates. En ese ambiente cargado de expectativa, una de las grandes puertas de piedra que daban acceso al estadio comenzó a abrirse lentamente. Las bisagras chirriaron y, tras unos segundos, la figura de Goku emergió del pasillo sombrío hacia la luz. Caminaba con paso firme, cada zancada resonando contra el suelo de la arena como un recordatorio de su presencia. Su apariencia había cambiado, y con ella, la sensación que transmitía. Ya no llevaba el uniforme sencillo con el que había sido visto en ocasiones anteriores. Ahora vestía una camisa de manga larga, algo floja, de un tono oscuro que se ajustaba bien a su cuerpo y le daba un aire más maduro. La prenda llegaba hasta el cuello y estaba cuidadosamente fajada dentro de unos pantalones delgados del mismo color, lo que le otorgaba comodidad y libertad de movimiento. En la cintura, un cinturón blanco sostenía con firmeza la katana que descansaba en su costado, un arma que reemplazaba a su antiguo báculo y que se había convertido en su nuevo símbolo de poder. Su calzado también había cambiado. Ahora usaba zapatos similares a los de un samurái, completamente negros, con suelas blancas, que cubrían sus pies hasta un poco más abajo de los gemelos. Lo más llamativo era el diseño que adornaba la parte superior, flamas amarillas y rojas que parecían danzar en contraste con el fondo oscuro, como si el fuego mismo hubiera decidido tatuarse en su vestimenta. En su brazo, llevaba atada con orgullo la cinta que lo identificaba como ninja de Konoha, mientras que bajo la camisa descansaba el collar que Narumi le había regalado tiempo atrás, una pieza sencilla pero cargada de valor sentimental. El muchacho caminó unos metros más, hasta que la luz del sol iluminó completamente su rostro y cuerpo. Sus ojos recorrieron con calma la inmensidad de la arena y luego se elevaron hacia las gradas, donde una multitud ensordecedora lo observaba. Miles de ojos estaban fijos en él, curiosos, emocionados, incrédulos. La presión de aquel momento habría hecho temblar a cualquiera, pero Goku mantenía una expresión serena, aunque en el fondo de sus pupilas brillaba una determinación ardiente. Fue entonces cuando una voz clara, fuerte y familiar rompió entre los gritos del público. ¡Goku! ¡Goku! El muchacho giró el rostro hacia la entrada y, con una sonrisa involuntaria, vio correr hacia la Narumi. Ella, con su uniforme naranja de siempre, saltaba entre los escalones con esa energía única que solo ella poseía. Nada en ella había cambiado, seguía siendo ese torbellino de optimismo que iluminaba hasta los días más oscuros. ¡Hola, Goku!, exclamó Narumi, lanzándose a abrazarlo con fuerza. Goku respondió de inmediato, rodeándola con sus brazos y dejando escapar una pequeña risa. Jejeje, sí que ha pasado tiempo, ¿verdad, Narumi? Ella lo miró con ojos brillantes y asintió con la cabeza, aunque rápidamente arqueó una ceja al observarlo de arriba a abajo. ¡Guau! Cambiaste totalmente tu ropa, dijo sorprendida, antes de que su mirada se detuviera en la katana que colgaba de su cintura. Así que, ¿dejaste el báculo sagrado? Goku bajó la mirada hacia su arma y asintió con tranquilidad. Sí,
Era momento de un cambio. Narumi sonrió ampliamente, pero su curiosidad no tardó en salir a flote. ¿Y qué es lo que estuviste entrenando, Goku, mientras comenzaba a caminar hacia el centro de la arena, le respondió con un tono divertido y misterioso. Jejeje, es un secreto. Luego, mirándola de reojo, añadió. Pero veo que tu entrenamiento con Jiraiya también ha dado frutos, ¿no? Narumi infló el pecho con orgullo y caminó a su lado, sin borrar la sonrisa de su rostro. Pues claro, estuve entrenando duro, ya lo verás. Ambos siguieron conversando un par de minutos, caminando juntos bajo las miradas de cientos de espectadores. Pronto, los demás participantes comenzaron a entrar también, uno tras otro, hasta que todos estaban en la arena, todos, menos Sasuke Uchiha, cuya ausencia ya empezaba a generar murmullos entre el público. Fue entonces cuando la voz de Genma resonó con autoridad en el aire. El primer combate será Narumi Uzumaki contra Neji Hyuga. Los demás participantes, retírense de la arena. Los competidores comenzaron a moverse hacia los laterales para abandonar el campo, mientras Narumi avanzaba hacia el centro, lista para su combate. Antes de marcharse, Goku se detuvo un momento frente a ella. Levantó su puño, extendiéndolo hacia adelante con una sonrisa segura. Narumi lo miró, sorprendida, y luego sonrió también, chocando su puño con el de él en un gesto de confianza mutua. Ten mucha suerte en tu combate, Narumi, le dijo Goku, con una chispa de emoción en los ojos. Ella asintió, con esa misma confianza reflejada en su rostro. Lo mismo digo, Goku. Ambos se quedaron un instante en silencio, compartiendo la energía del momento, antes de que cada uno tomara su lugar en aquella etapa decisiva de sus vidas. La arena del estadio se encontraba envuelta en un silencio denso, como si incluso el viento se hubiese detenido para presenciar lo que estaba por suceder. La tensión era palpable, y cada espectador mantenía la mirada fija en el centro del campo, donde Narumi y Neji se enfrentaban. Ambos observaban con una seriedad implacable, sin desviar la vista ni un instante. Las pupilas blancas y penetrantes de Neji, amplificadas por el Byakugan, analizaban con frialdad cada detalle de Narumi, su postura, el flujo de chakra en su cuerpo, incluso la forma en que respiraba. Era el estudio de un depredador que conoce de antemano cómo vencer a su presa. Narumi, por su parte, tenía el ceño fruncido y los labios apretados, aunque en sus ojos brillaba una determinación que se negaba a apagarse. En las gradas, los murmullos se mezclaban con la expectación. Algunos confiaban plenamente en la victoria del prodigio Iga, otros mantenían la esperanza de que la fuerza de voluntad de Narumi le permitiera dar la vuelta al combate. Entre todos ellos, destacaba la figura de Goku, que observaba en silencio, inclinado hacia adelante y con el rostro serio. No apartaba la vista de la rubia. Conocía su espíritu combativo, pero también sabía que Neji no mostraría piedad alguna. Gema, el árbitro, se colocó entre ellos y levantó la mano. El momento se estiró como una cuerda a punto de romperse. «Comiencen», anunció con firmeza, bajando el brazo. Narumi fue la primera en moverse, impulsándose hacia adelante con fuerza. Su pie golpeó la arena levantando un pequeño remolino de polvo. Lanzó un puñetazo directo al rostro de Neji, pero este lo esquivó con un giro mínimo de cabeza. En un movimiento fluido, extendió dos dedos y golpeó un punto preciso en el hombro derecho de Narumi. Ella sintió una descarga helada recorrerle el brazo, que de inmediato se volvió pesado e inútil. Antes de que pudiera reaccionar, Neji volvió a atacar, esta vez impactando en su costado. El golpe le robó el aire y la hizo retroceder un par de pasos. Narumi apretó los dientes, obligando a su cuerpo a moverse. Unió las manos y liberó chakra, creando 3 clones idénticos que aparecieron a su lado. «¡Vamos!», ordenó con voz decidida. Los clones se lanzaron al ataque desde diferentes direcciones. Neji los recibió con calma, esquivando al primero, bloqueando al segundo y eliminando al tercero con un golpe seco al pecho que lo hizo desaparecer en una nube de humo. En apenas unos segundos, todos habían caído. ¿De verdad crees que puedes ser Hokage?, dijo Neji con una voz fría, sin levantar el tono. Solo eres una niña patética. Narumi lo miró fijamente, sin apartar la vista. A ti no te importa. Y no tienes derecho a decidir el futuro de nadie. Sacó un kunai, invocó más clones y cargó contra él. Neji, sin perder la compostura,
adoptó una postura defensiva y giró sobre sí mismo. Rotación celestial de los 8 trigramas. Anunció. Una barrera de chakra giratoria lo envolvió, desviando y expulsando a los clones en todas direcciones. La Narumi original fue lanzada al suelo, golpeando con fuerza. Le zumbaban los oídos y sentía las piernas pesadas. Neji se acercó lentamente, su expresión inmutable. 8 trigramas, 64 palmas. Su cuerpo se convirtió en una sucesión de destellos. 2 golpes, 4, 8, 16, 32, 64. Cada impacto cerraba un punto de chakra, drenando su energía y dejándola más débil. Cuando el último golpe llegó, Narumi cayó al suelo con sangre en la comisura de los labios y la respiración agitada. «Ríndete», dijo Neji con desprecio. «Un perdedor siempre será un perdedor». En ese instante, una voz potente rompió el silencio. «Narumi, tú puedes. Gánale a ese idiota», gritó Goku desde las gradas. Narumi levantó la cabeza y lo vio, serio pero con una mirada llena de fe. Una sonrisa leve y cansada apareció en su rostro. No podía rendirse. Temblando, se puso de pie y unió las manos para concentrar chakra. El aire cambió de inmediato. Un manto de chakra rojo, denso y vibrante, la envolvió, haciendo que la temperatura a su alrededor aumentara. El público comenzó a murmurar con nerviosismo. Goku sonrió levemente. «Así que llegaste a eso». Con esa nueva energía, Narumi se lanzó contra Neji con una velocidad impresionante. Sus golpes eran más fuertes, forzando a Neji a bloquear con ambas manos y retroceder. Intentó usar de nuevo la rotación celestial, pero Narumi se detuvo justo fuera de su alcance y atacó desde un ángulo inesperado. Los puños de ambos chocaron, creando una onda de aire que levantó polvo. Cuando la nube se disipó, ambos seguían en pie, aunque con signos de agotamiento. Neji, confiado, bajó la guardia apenas un instante. En ese momento, el suelo bajo sus pies se rompió y emergió un clon de Narumi con el puño preparado. El golpe ascendente impactó de lleno en su mandíbula, enviándolo hacia atrás. El público estalló en vítores y aplausos. Narumi, respirando con esfuerzo, dijo con voz firme: «No me importa si tú o todo el mundo no creen en mí. Mientras tenga a las personas que me importan, no me rendiré. Ese es mi camino ninja». Gema levantó la mano. Ganadora, Narumi Uzumaki. Narumi se acercó a Goku con una sonrisa agotada. «Jejeje, gané, Goku». Él le devolvió la sonrisa y colocó una mano sobre su cabeza, acariciándola con suavidad. «Sabía que lo lograrías». Narumi cerró los ojos y disfrutó del momento, sintiendo que no solo había ganado una pelea, sino que había demostrado quién era en realidad. Gema anunció con voz clara el siguiente combate. El siguiente enfrentamiento será Sasuke Uchiha contra Gaara del Desierto. El murmullo del público no se hizo esperar, y todas las miradas se dirigieron hacia la arena. Gaara ya estaba en su sitio, de pie e inmóvil, con su enorme calabaza a la espalda, mientras su mirada fría y carente de emoción observaba a su alrededor. Pasaban los segundos y Sasuke no aparecía. El público comenzó a inquietarse, y los examinadores intercambiaban miradas entre sí, mientras se susurraban posibles motivos para la demora. Después de varios minutos de espera, un Chunin se acercó apresuradamente al palco de los Kages. Tras un breve intercambio de palabras con ellos, Gema recibió nuevas órdenes. Se giró hacia el público y anunció: «Por órdenes de los Kages, el combate entre Sasuke Uchiha y Gaara será pospuesto. Procederemos con el siguiente enfrentamiento». El murmullo se transformó en sorpresa, y muchas personas empezaron a comentar lo inusual de la decisión. Sin embargo, la voz de Gema pronto se impuso nuevamente sobre el bullicio. Tercer combate: Kankuro del Desierto contra Son Goku de Konoha. En ese momento, Goku, que estaba sentado junto a Narumi, escuchó su nombre con claridad. Se levantó con calma, pero antes de dar un paso sintió que Narumi lo tomaba de la mano. Ella lo miró fijamente con una sonrisa llena de energía y, con un tono confiado y animado, dijo: «Ve y patea su trasero, Goku». La calidez y la determinación en su voz hicieron que él sonriera levemente. Asintió con un movimiento firme de cabeza, soltó su mano con cuidado y comenzó a bajar las escaleras hacia la arena, con una expresión decidida. Kankuro, con su marioneta Karasu a la espalda, lo esperaba en el centro del campo.
Su postura transmitía seguridad, y sus ojos lo analizaban como evaluando su próximo movimiento. El público observaba con expectación, algunos deseosos de ver las habilidades del marionetista, otros intrigados por la fuerza de Goku. Gema se colocó entre ambos combatientes y levantando su mano, preguntó, ¿listos? Sin apartar la vista de su oponente, Goku respondió con un leve asentimiento. Kankuro hizo lo mismo. En ese instante, Gema bajó bruscamente su mano y exclamó, «Comiencen». Lo que sucedió a continuación fue tan veloz que para muchos fue imposible seguirlo con la vista. En cuanto la señal fue dada, Goku desapareció de su posición original. Un susurro cortante se escuchó en el aire y, en apenas un parpadeo, ya estaba justo frente a Kankuro. ¿Qué? Alcanzó a pronunciar el marionetista, antes de recibir un puñetazo directo y demoledor en la mandíbula. El impacto fue brutal. El cuerpo de Kankuro salió disparado hacia atrás con una fuerza impresionante, estrellándose contra la pared del estadio y levantando una nube de polvo. El silencio se apoderó del lugar, apenas se oían algunas exclamaciones ahogadas del público. Cuando la nube comenzó a disiparse, quedó a la vista Kankuro, inconsciente, con su marioneta aún atada a la espalda, clavado contra la pared. Gema, con el ceño fruncido por la sorpresa, se acercó para evaluar el estado del combatiente. Tras confirmarlo, levantó la voz. El combate ha terminado. Ganador, Son Goku. El murmullo volvió a recorrer las gradas, pero esta vez dio paso a un estruendo de gritos y aplausos. Goku había vencido en un tiempo récord, 134 segundos, convirtiéndose en el combate más corto de toda la jornada. Entre los shinobi más experimentados, la razón estaba clara: Goku no llevaba las pesas que normalmente usaba en los tobillos, y además, estaba empleando la técnica de respiración de concentración total, lo que elevaba drásticamente su fuerza y velocidad. Narumi, que había seguido el combate con atención, parpadeó varias veces sorprendida. Luego, una sonrisa amplia y luminosa apareció en su rostro. Inhaló profundamente y gritó con fuerza, «Goku». Su voz resonó como una señal, y en cuestión de segundos todo el estadio comenzó a corear su nombre, acompañado de aplausos y vítores. En una de las zonas reservadas, Azuma Sarutobi comentaba con otros Jounin, «La velocidad y fuerza de ese chico son impresionantes, y eso que ni siquiera ha mostrado todo su poder». Los demás asintieron, intercambiando miradas de asombro. Goku subió nuevamente las escaleras hacia la zona de los participantes. Apenas llegó, Narumi corrió hacia él y lo envolvió en un fuerte abrazo. Él le devolvió el gesto con una sonrisa tranquila, posando una mano en su espalda. En el palco de los Kages, el tercero Kage observaba la escena con un brillo de orgullo en los ojos. Sabía que era fuerte, pero esto ha superado mis expectativas, dijo en voz baja, sin apartar la mirada del joven. No me equivoqué al permitir que se quedara en Konoha. A su lado, el Kazekage lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Okage-sama, no conocía a ese chico, parece que es alguien especial. El anciano soltó una ligera sonrisa, manteniendo la mirada fija en Goku. Supongo que también te llamó la atención, ¿verdad, Orochimaru? Un breve silencio se instaló en el palco, cargado de tensión, mientras el viento agitaba las banderas que ondeaban sobre ellos. Gema retomó el micrófono y anunció con voz firme, procederemos con el segundo combate programado. Gaara del desierto contra Sasuke Uchiha. El murmullo del público fue inmediato. La multitud comenzó a buscar con la mirada al joven Uchiha, esperando verlo aparecer desde el túnel de entrada. Sin embargo, los segundos se convirtieron en minutos, y Sasuke no daba señales de llegar. Gaara ya estaba en su posición, de pie en el centro de la arena, completamente inmóvil, con su calabaza de arena a la espalda. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus párpados caídos y la ligera rigidez de su postura dejaban entrever cierta impaciencia. La multitud empezó a inquietarse. «¿Dónde está Sasuke?», preguntaba un hombre entre el público. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuraba una mujer con fastidio. Querían ver la pelea, querían presenciar el poder del último Uchiha y, sobre todo, comprobar cómo se mediría contra el temible Gaara. En la caja de los Kages, el tercero Kage, con su mirada tranquila pero inquisitiva, se volvió hacia su acompañante y preguntó, «¿Qué opinas de esto, Kazekage?». Orochimaru, disfrazado bajo la identidad del líder de la arena, dibujó una sonrisa apenas perceptible. «Es una lástima»,
dijo con un tono suave, casi burlón. Quería ver de lo que era capaz Sasuke. Sin embargo, ese chico llamado Son Goku me llamó mucho la atención. En su combate anterior no luchó en serio, y aún así dejó claro que tiene un potencial impresionante. Hiruzen Sarutobi lo observó de reojo, analizando el matiz en sus palabras, y asintió lentamente. Con un gesto discreto, el Hokage ordenó a uno de los Zanbu que se acercara. El enmascarado obedeció de inmediato, escuchó las indicaciones, y en cuestión de segundos descendió hasta donde estaba Gemma para transmitir el mensaje. Gemma, tras escuchar al Anbu, alzó la voz con formalidad. El participante Sasuke Uchiha no se ha presentado. Queda descalificado. Un fuerte abucheo se extendió por las gradas. El público estaba decepcionado. Narumi, que observaba desde la zona de los competidores, arqueó una ceja con desdén. ¿En serio? ¿Perdió sin siquiera pelear? ¡Qué decepción!, murmuró para sí misma. Gemma continuó sin dar pie a más comentarios. El siguiente combate será Gaara del Desierto contra Son Goku de Konoha. El impacto fue inmediato. Goku abrió los ojos con sorpresa, y Narumi, que estaba a su lado, también se quedó inmóvil por un instante. El ambiente en la zona de participantes se volvió pesado y silencioso. Todos sabían lo peligrosa que sería esa pelea. Goku soltó un leve suspiro y murmuró: «Supongo que bajaré». «Ten cuidado», dijo una voz cercana. Goku volteó y vio a Shikamaru, que lo miraba con seriedad. «¿Viste lo que le hizo a Rock Lee? No bajes la guardia». Goku asintió sin decir palabra. Antes de que pudiera dar el primer paso hacia las escaleras, Narumi lo abrazó con fuerza. Su voz, aunque animada, llevaba un matiz de preocupación. «Sé que podrás ganar, Goku, pero por favor, ten mucho cuidado». El abrazo era cálido, casi como si quisiera transmitirle parte de su propia energía. Goku lo correspondió con un gesto firme, apoyando una mano en su espalda, y luego asintió. Mientras bajaba por las escaleras, sus pensamientos repasaban la brutal pelea que Rock Lee había tenido contra Gaara. Recordaba con claridad cada golpe, la velocidad de Lee, la frialdad de Gaara y, sobre todo, la despiadada manera en que lo dejó fuera de combate. Pocos segundos después, Goku se encontró de pie en la arena, a escasos metros de su nuevo oponente. Gaara lo observaba en silencio, sin mover un solo músculo, mientras el viento agitaba levemente su cabello rojizo y una sensación de amenaza invisible llenaba el aire. El ambiente en la arena estaba tan cargado que incluso el aire parecía más denso. La multitud contenía la respiración, con los ojos fijos en los dos jóvenes que se encontraban frente a frente. Gaara del Desierto, envuelto por una cúpula flotante de arena que se movía como si tuviera vida propia, y Son Goku, con la katana envainada pero con los pies firmemente plantados en la tierra, la mirada fija, el cuerpo relajado pero listo para explotar en cualquier momento. No había palabras entre ellos, solo esa conexión invisible que se forma entre dos depredadores que saben que el otro no retrocederá. Gaara mantenía su respiración estable, aunque sus dedos se movían apenas, manipulando la arena como quien acaricia un arma. Goku, en cambio, parecía una estatua, hasta que sus hombros subieron y bajaron lentamente. Estaba inhalando, llenando sus pulmones con una respiración profunda, poderosa y perfectamente controlada. Gemma levantó la mano, pero incluso ese gesto se sentía lento para la tensión que reinaba. «¡Comiencen!», exclamó, y el eco se apagó en el silencio de miles de espectadores. Goku cerró los ojos por un instante, exhaló, y en ese mismo segundo desapareció de su posición. Respiración de la llama. Primera postura. Mar de fuego. Un destello ardiente atravesó el campo. El sonido fue como el de una bengala rompiendo el aire, un fuzz acompañado por un rugido metálico. Goku apareció justo delante de Gaara, desenvainando la katana en un solo movimiento y descargando un corte vertical que dejó una estela incandescente a su paso. La arena reaccionó con brutal velocidad, elevándose en una muralla compacta. El filo impactó y el aire se llenó con un chasquido seco y un crujido como de piedra resquebrajándose. Una onda de calor se expandió desde el punto de choque, ondulando la imagen de ambos combatientes a la vista del público. La muralla quedó marcada por una grieta profunda, sus bordes humeando, y pequeños granos fundidos cayeron como diminutas gotas de cristal brillante. Gaara entrecerró los ojos, calculando. No estaba acostumbrado a que alguien pudiera dejar marcas tan profundas en su defensa sin un esfuerzo prolongado. Goku no se quedó quieto.
Sus pies golpearon el suelo y retrocedió con un impulso que levantó polvo. Volvió a inhalar, esta vez más rápido, llenando su diafragma y expandiendo el pecho. Sus músculos, tensos como cables de acero, parecían listos para reventar. Respiración de la llama. Segunda postura. Cielos en llamas ascendentes. Se agachó apenas, como un felino antes del salto, y lanzó la katana desde abajo hacia arriba con un movimiento que fue a la vez un corte y un rugido. Una llamarada en forma de media luna se elevó junto con el filo, arrancando la arena protectora y lanzándola hacia arriba como si fueran hojas secas atrapadas en una corriente ascendente. El calor era tan intenso que los shinobi en las primeras filas sintieron el aire sofocante rozarles la piel. La luz de las llamas iluminó el rostro de Gaara, que esta vez frunció el ceño. Era la segunda vez en menos de un minuto que su defensa no solo recibía un impacto, sino que era parcialmente destruida. El público no sabía si aplaudir o contener el aliento. Algunos Chunin, entre ellos Azuma, Kurenai y Gai, intercambiaron miradas serias. Aquello no era un combate cualquiera. Goku no le dio a nadie tiempo de reaccionar. Sin esperar a que la arena se recompusiera, volvió a tomar aire, esta vez más pausado, y colocó la katana por encima de su cabeza. Su cuerpo adoptó una postura firme, los pies clavados en el suelo y las manos listas para descargar todo el peso en un solo punto. Respiración de la llama. Tercera postura. Espíritus ardientes. El golpe descendió como una sentencia. Las llamas que envolvían el filo eran más brillantes, casi blancas en el centro, y el corte fue tan rápido que el sonido llegó un segundo después. La arena defensiva se concentró desesperadamente sobre el brazo derecho de Gaara, pero el filo ardiente atravesó la barrera y la carne por igual. El brazo cayó al suelo, carbonizado, y la herida fue cauterizada instantáneamente por el calor del ataque. El olor a arena quemada y carne chamuscada llenó el aire. Por un instante, todo quedó en un silencio absoluto. Gaara miró el vacío en su hombro, con sus pupilas temblando. El dolor era soportable para alguien como él, pero la humillación, eso era diferente. Goku no perdió la iniciativa. Se movió en un destello lateral, cortando en diagonal con la primera postura y abriendo una herida profunda en el pecho de su rival. La sangre brotó a borbotones antes de que Goku girara sobre su pie y descargara una patada devastadora justo en el centro de esa herida. El impacto levantó una nube de polvo y arena, y Gaara salió disparado varios metros antes de caer pesadamente. Narumi, con las manos apretadas sobre el borde de la baranda, gritó: «Goku, vamos». La multitud empezó a murmurar, algunos aplaudiendo, otros sin poder creer lo que estaban viendo. Kakashi, con un ojo entrecerrado, analizaba la cadencia de la respiración de Goku. Gai tenía una sonrisa leve, casi orgullosa, como quien reconoce a un verdadero guerrero. En el suelo, Gaara miraba su propia sangre, la arena temblando alrededor de él como si compartiera su rabia. El pelirrojo apretó la mandíbula, y una energía espesa, sofocante y de tono oscuro comenzó a salir de su cuerpo. La arena empezó a girar en espirales, como si algo mucho más grande estuviera despertando. Goku plantó de nuevo la katana en posición ofensiva. «Así que vas a mostrarme lo que realmente tienes», pensó. El rugido inhumano que siguió y la explosión de arena que cubrió el campo anunciaron que aquello ya no era un simple examen Chunin. Era una batalla de titanes. Goku avanzaba a gran velocidad por entre las copas de los árboles, su silueta oscura cruzando como un relámpago entre ramas que se mecían con violencia por el viento. Cada salto era amplio y preciso, cayendo con la suavidad de un depredador que rastrea a su presa. La presión en el ambiente era distinta, no era el típico murmullo del bosque, el aire traía un olor fuerte, metálico, pesado. Sangre. Mucha sangre. El estallido que había escuchado minutos antes no había sido un accidente aislado, sino el eco de un desastre mayor. Ahora, con cada paso, Goku podía sentir en la piel esa vibración en el suelo. La aldea de la arena había comenzado su ataque contra Konoha. El recuerdo de las órdenes de Genma resonaba en su mente. «Alcánzalos. No dejes que se escapen». Y así, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, el joven aceleró, dejando que el instinto lo guiara entre el caos. A lo lejos, el trío de hermanos, Gaara, Temari y Kankuro, se movía entre los árboles, pero algo en el ambiente cambió.
El sonido de las hojas al ser cortadas por el viento se detuvo por un instante. Los tres se frenaron. Goku, que venía detrás, reaccionó igual. Sus músculos se tensaron, sus dedos se afirmaron en la empuñadura de su katana. Frente a él, la figura de Gaara se giró lentamente. La mitad de su cuerpo ya no era humano, la arena había tomado forma, fusionándose con él, deformando su silueta con la siniestra figura del Sukaku. Su ojo, inyectado en sangre, lo miraba con esa mezcla de vacío y rabia primitiva que solo un portador de bestia podía tener. No hubo palabras. Solo un silencio denso, roto únicamente por el crujir de la arena moviéndose alrededor de Gaara. Goku no esperó una invitación. Con un movimiento rápido y fluido, desenvainó su katana. El brillo del metal capturó fugazmente un destello de luz entre las sombras del bosque. Las llamas talladas en la hoja parecían arder de verdad bajo el reflejo del sol filtrado. Sin perder tiempo, avanzó, encadenando una serie de cortes rápidos que buscaban abrirse paso entre la defensa arenosa. El sonido metálico del acero chocando contra los granos compactos retumbó como si golpeara piedra. Cada impacto producía pequeñas chispas, pero la muralla de arena lo absorbía todo. Gaara contraatacó. Su brazo, ahora convertido en una masa monstruosa de arena compacta, se alzó como un martillo y descendió sobre Goku. El golpe era lo suficientemente fuerte como para pulverizar el tronco de un árbol. Pero el joven guerrero no estaba dispuesto a quedarse quieto, giró sobre su eje, esquivando apenas, sintiendo como el viento del impacto le rozaba el rostro. Desde un costado, Temari y Kankuro observaban en silencio, sabiendo que acercarse sería un suicidio. Ni Goku ni Gaara parecían pelear como humanos. Aquello era otra escala. El combate se intensificó. Goku dio un salto hacia atrás, plantó ambos pies firmemente en el suelo y con un suspiro controlado, pronunció con voz firme: respiración de la llama. Tercera postura. El movimiento fue rápido, preciso, como un destello. Su katana trazó un arco hacia el rostro de Gaara, dejando un rastro de fuego que silbó en el aire. El corte alcanzó su objetivo, dejando una línea ardiente sobre la mejilla del portador del Sukaku. Pero no hubo tiempo para celebrar. De improviso, una mano gigantesca hecha de arena se estrelló contra él. El impacto fue brutal, como si una ola sólida lo hubiera embestido. Goku escuchó, con un escalofrío que le atravesó la espalda, el sonido seco de dos costillas rompiéndose. Su cuerpo salió despedido, golpeando contra un tronco grueso. La corteza se astilló, y el aire se escapó de sus pulmones en un jadeo ahogado. Dolor. Dolor agudo, punzante, que se extendía desde su pecho hasta la espalda. Aún así, obligó a sus piernas a responder. El siguiente ataque de Gaara ya venía en camino, otra serie de brazos de arena buscando aplastarlo. Goku, con la respiración irregular, plantó los pies y giró su katana en un movimiento circular. Respiración de la llama, cuarta postura. Ola de llamas ardientes. Su cuerpo giró una y otra vez, la hoja trazando un círculo ígneo que desvió los ataques, quemando la arena que intentaba atraparlo. El olor a granos carbonizados se mezcló con el humo. Aprovechando una abertura, Goku cargó de nuevo, combinando la velocidad de la primera postura para acortar distancia. Cada paso era un latido más fuerte, un golpe de adrenalina en sus venas. La distancia entre ambos se redujo en un parpadeo, y Goku alzó su katana buscando el cuello de Gaara. Pero la defensa arenosa volvió a cerrarse como un muro vivo, bloqueando la decapitación. Aún así, el filo alcanzó su rostro otra vez, dejando marcas ardientes. Cambiar tan rápido entre posturas estaba drenando su resistencia. Su respiración, que debía ser precisa y constante, empezaba a fallar. Los músculos de sus brazos ardían, su pecho pesaba como plomo, y cada inspiración le recordaba el dolor de las costillas fracturadas. Gaara aprovechó ese instante. Un puño masivo de arena descendió como un meteorito. Goku cruzó su katana frente a él, absorbiendo parte del impacto, pero el resto lo lanzó hacia atrás, haciéndolo rodar por el suelo. Esta vez, el daño fue mayor. Sintió como otras costillas cedían, el sabor metálico de la sangre llenó su boca, y su visión del lado derecho se volvió borrosa. Su ojo derecho estaba prácticamente cerrado por la hinchazón. La sangre le recorría el rostro, tiñendo mechones de su cabello oscuro hasta volverlos de un rojo opaco. Aún así, con los dientes apretados, se obligó a ponerse de pie. Cada músculo gritaba que se detuviera,
pero su voluntad era más fuerte, aunque sabía que, al ritmo que iba, no soportaría mucho más. Cuando Gaara preparó un nuevo ataque, una sombra veloz descendió desde los árboles, interceptándolo. Un golpe seco resonó, y el monstruoso portador del Sukaku retrocedió unos metros. Cuando Goku ya apenas podía mantenerse en pie, sus rodillas temblaban por el esfuerzo y el dolor que lo atravesaba como cuchillas invisibles. Gaara avanzaba lentamente hacia él, su sombra deformada proyectándose como la de un depredador a punto de atacar a una presa debilitada. El sonido de la arena arrastrándose se mezclaba con su respiración irregular, y entonces, algo cortó el aire. Una ráfaga de viento. Un destello. De pronto, una figura se interpuso entre ellos con una velocidad que incluso la arena de Gaara no logró detener a tiempo. Hubo un impacto seco, un golpe directo al costado del monstruo de arena, que lo hizo retroceder un par de pasos, gruñendo con frustración. Cuando el polvo se disipó, Goku parpadeó y su visión, borrosa por la sangre, logró enfocarse. Allí estaba ella, Narumi. Su cabello rubio, ligeramente revuelto por la carrera, brillaba bajo la tenue luz que se filtraba por las ramas. Sus ojos azules, intensos y firmes, estaban clavados en Gaara con una determinación que parecía cortar el aire. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, como un arco listo para disparar. A su lado, descendiendo un poco más atrás, apareció la joven de cabello rosado, Sakura, que corrió de inmediato hacia Goku. Narumi giró levemente para mirar a su compañero, y en ese instante, todo el temple que había mostrado se quebró por una fracción de segundo. Sus pupilas se dilataron al ver el estado en el que estaba Goku. La camisa destrozada dejaba expuestos surcos profundos de garras que recorrían su torso. Moretones oscuros se mezclaban con cortes frescos que todavía sangraban. Su rostro estaba casi irreconocible, cubierto de sangre seca y fresca, con el ojo derecho cerrado e hinchado, y mechones de su cabello negro endurecidos por el rojo intenso que lo teñía. Sintió un nudo quemándole el pecho. La rabia y la preocupación se mezclaron, haciendo que sus puños se apretaran con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos y las venas resaltaron bajo su piel. Goku, su voz fue apenas un susurro, cargado de un peso emocional que no podía ocultar. Él, con la voz ronca y débil, apenas alcanzó a decir: «Perdón, por llegar tarde». Narumi no respondió de inmediato. Solo lo miró unos segundos más, como si quisiera grabar cada herida en su memoria, como si eso la empujara a luchar con más ferocidad. Luego, sin apartar del todo la mirada de él, habló con firmeza: «Sakura, quédate con él. Ayúdalo en lo que puedas». «Pero...». Sakura titubeó, mirando de reojo a Gaara y luego a Goku. «No hay peros», replicó Narumi con tono cortante. «Yo me encargaré de Gaara». Sakura asintió, tragando saliva, y se arrodilló junto a Goku. Narumi dio un paso para lanzarse al combate, pero antes de que pudiera hacerlo, una mano se aferró a su muñeca. Era Goku. A pesar del dolor y de la sangre, su agarre era sorprendentemente fuerte. Narumi se giró, sorprendida, encontrando sus ojos, o más bien, el único que podía abrir, fijos en ella. «No vayas», murmuró con dificultad. «Yo te ayudaré». Ella negó suavemente con la cabeza. «No. Ya hiciste suficiente. Descansa. Sakura puede ayudarte». Pero Goku no soltó. Su mano temblaba, no por debilidad, sino por la intensidad de lo que quería decir. Su voz bajó aún más, quebrándose. «Narumi, por favor, no quiero perderte». Y entonces, ante la sorpresa de ella, una lágrima caliente recorrió la mejilla ensangrentada de Goku. «La perdí a ella, y yo no quiero perderte a ti». Narumi quedó inmóvil. La confesión la golpeó como un kunai directo al corazón. Desde que lo conocía, jamás lo había visto llorar. Ese Goku fuerte, inquebrantable, ahora estaba suplicándole con una vulnerabilidad que nunca habría imaginado. El misterio de a quien se refería con ella le revolvió el pecho, pero no era el momento para preguntas. Respiró hondo, tragándose el temblor que amenazaba en su voz, y dijo: «No voy a perderte. Te lo prometo. Pero necesito que confíes en mí. Quédate aquí, has gastado demasiada energía». Se inclinó un poco, lo suficiente para que sus labios rozaran suavemente su mejilla en un beso breve pero lleno de significado. «Jejeje, descuida. Voy a patearle el trasero a Gaara,
y volveré a tu lado. Goku se quedó estático, con el rostro ardiendo por dentro y por fuera. Incluso el dolor físico quedó relegado por un instante ante el calor que ese gesto le dejó. Narumi dio un último vistazo, como grabando en su mente la imagen de él, y en un salto ágil se lanzó hacia Gaara, dejando tras de sí un rastro de hojas que caían lentamente al suelo. Bajo un cielo gris y pesado, la lluvia caía con una melancolía que parecía envolver toda la aldea. Las gotas golpeaban suavemente los tejados, las calles y las armaduras de los shinobis que, en silencio, se encontraban reunidos sobre la explanada frente a la torre del Hokage. Aquella no era una reunión festiva, sino un adiós, uno que pesaba como una losa en el corazón de todos. En el centro, elevado sobre el mirador de la torre, estaba el retrato del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Su imagen mostraba la serenidad y la sabiduría que siempre lo habían caracterizado, y ahora estaba rodeada de flores blancas y varas de incienso, cuyo humo ascendía lentamente hacia el cielo nublado. Había dado su vida para detener a Orochimaru, su antiguo alumno, y salvar a la aldea. Goku se encontraba entre la multitud, con el cuerpo aún vendado por las heridas recientes. Un parche cubría su ojo derecho, y las vendas asomaban por debajo del cuello de su kimono negro. Junto a él, Narumi lo abrazaba con fuerza. Su rostro, normalmente radiante y lleno de energía, estaba ahora oculto contra el pecho de Goku, empapado por la lluvia y por lágrimas silenciosas. Él siempre fue como un abuelo para mí, susurró Narumi, su voz rota por la tristeza. Goku no dijo nada al principio. Simplemente la sostuvo más fuerte, dejando que su calidez fuera el único consuelo posible en ese momento. Después de unos instantes, se separó lentamente, aunque aún mantuvo una mano en su hombro, como asegurándole que seguía ahí. Dio un paso al frente, abriéndose paso entre los aldeanos y shinobis hasta quedar frente al altar improvisado. En sus manos llevaba una flor blanca, simple, pero perfecta. La observó unos segundos y, con un suspiro profundo, la colocó frente al retrato del tercer Hokage. «Gracias por todo. Tercero», murmuró, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Se mantuvo allí por unos segundos más, en silencio, con el agua de la lluvia resbalando por su rostro y mezclándose con el sudor y los rastros de lágrimas que no quería mostrar. Luego, retrocedió, regresando al lado de Narumi, que lo esperaba en silencio. Pasaron minutos, luego horas, y la ceremonia siguió. El aire estaba impregnado de solemnidad y respeto. Se hablaba en voz baja, y hasta los niños, sin entender del todo lo ocurrido, permanecían callados, como si el peso de aquel momento fuera capaz de silenciar incluso la inocencia. El tercer Hokage había sido un líder admirado, un hombre que había guiado a generaciones de shinobis con paciencia, sabiduría y una bondad que pocos en el mundo podían presumir. Su pérdida era un golpe que no solo dejaba un vacío en el liderazgo, sino en el corazón de toda la aldea. Pero, como toda despedida, también marcaba un punto de inflexión. La nueva generación, aquellos que todavía tenían un largo camino por recorrer, tendrían que levantarse y seguir adelante. Goku lo sabía, y lo sentía con más fuerza que nunca. En su mente resonaban las palabras de un viejo libro que había leído en sus entrenamientos, aquel que describía las posturas y técnicas de la respiración de la llama. No eran simples instrucciones de combate, sino lecciones de vida. Ponte de pie y siéntete orgulloso. No importa lo débil o indigno que te sientas, mantén tu corazón ardiendo. Aprieta los dientes y sigue adelante. Si te reduces a una bola y te escondes, el tiempo se te pasará y no se detendrá por ti. Aunque te revuelques en el dolor, el sol volverá a salir. Y como si la naturaleza misma quisiera recordarlo, la lluvia cesó lentamente. Las nubes comenzaron a abrirse, dejando que la luz dorada del sol se filtrara sobre los tejados mojados y las calles relucientes. El calor suave acarició los rostros de todos, un recordatorio de que, incluso tras la tormenta más oscura, el sol siempre se alzará. Goku alzó la vista hacia el cielo despejándose, sintiendo que esas palabras quedaban grabadas más hondo que nunca. El tercero ya no estaba, pero su legado seguiría vivo en ellos. Allá